En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de tuanda shingu. Ya se equivocó. Escucha, los que son por él. Si ya tiene más tiempo, escucha y ver taringa. Quinceo, era más de la quinceo, ¿no? Los que son, ahí chamay, pues escuchar, y con boliviano y por orquesta antigua de quinceo. Para que se derecha más directo, la cusco, pues, se san cusco. Ya se equivocó. Saludamos a todos ustedes, a todos los que están aquí presentes, a los que nos ven por los medios digitales. Nosotros somos la Orquesta de Quinceo y estamos aquí para traerles los sonidos de la tierra purépecha. Iniciamos con un son que tiene por nombre el Corpus Christi. Con esto iniciamos.
Muchas gracias. Este es uno de los géneros que conforman la música que se construye, que se compone en la Sierra Purépecha. Los sones que se utilizan para los contingentes que van caminando de un lugar a otro en las fiestas de la región. La otra parte, los sones abajeños, que son para un lugar fijo, donde se zapatea, que se utilizan generalmente o muchas veces más bien para las danzas, como el que ahora vamos a tocar para todos ustedes. Esta composición de uno de los clarinetes de la orquesta, Martín Jiménez, aquí presente, que tiene por nombre su son abajeño Esmeralda. Kanik basma yanoki. Kanik zibhi wan haras kicha sanjo ya sin chatini makimo. Inchen kuska kwecha ta pire kwecha sis macha. Ya se chomo ta mak sanari mani pire ma en kisari kwari. Tora se zibata. Entendido. Ahora será el canto en lengua purépecha
esta composición del fundador de la orquesta, Juan Crisóstomo Valdés, que tiene por nombre Flor de Durazno. El canto en purépecha, ahora presente aquí en la Ciudad de México. Dios me llame. Bueno, muchas gracias. Continuamos con un son purépecha que tiene por nombre Siragüen,
compuesto por Francisco Salmerón, uno de los directores y maestros más importantes de esta orquesta antigua del Quinceo. Será este Chirabueno para todos ustedes.
Gracias. Nos sentimos muy contentos de estar en un espacio tan importante acá en la Ciudad de México, traer la música desde Sierra Purépecha. Y pues esto es producto de varias generaciones. Esta agrupación está por cumplir 100 años. Se fundó en 1925 y varios de los músicos que pues levantaron el prestigio, sostuvieron el prestigio de esta agrupación, pues han fallecido. Afortunadamente tenemos a 3, aquí vamos a mencionarlos en un momento más, pero bueno, vamos a mencionar a 2 de ellos, 2 de los grandes pilares de esta agrupación, Francisco Salmerón y Daniel Flores. Ellos fueron compadres y entre ellos se decían Pancho y Daniel, y así se llama este Son Amarillo, que compuso el maestro Roberto Vargas, aquí presente también.
Laurita, Tata Pancho Sasalori, Unskma. Bueno, pues ahora estamos agradecidos de que den un espacio a la lengua purépecha que pues habita en el estado de Michoacán y que pues están dignificando en estos espacios, permitiendo que se canten las pirecuas como ahora lo estamos haciendo. Será Laurita, un canto en purépecha del mismo compositor, más bien de Francisco Salmerón Equigua, uno de los pilares importantes de esta orquesta, ya difunto.
Muchas gracias. La orquesta antigua de Quinceo, decía el fundador de esta orquesta, no es antigua por los años que lleva, sino porque tiene el ejemplo de las orquestas anteriores a la formación de esta, o de aquellos años, en los años 20, los años 30, y en aquellos años florecía una familia de músicos muy importante en otro pueblo de la Sierra de Purépecha. Vamos a dedicar esta pieza, un son muy elegante de antaño, para la gente que viene del grupo Adaluz, Isaías, por acá está. Este son muy elegante que los mayores de la orquesta se acordaron de él, lo recuperamos, y que ellos refieren que lo compuso alguno de los músicos de la corales de aquella comunidad, allá en aquella comunidad, seguramente anteriores a don Patricio, que es el que aún pervive en la memoria de muchos músicos. Este son muy elegante dedicado a aquellos paisanos que hicieron todo lo posible a visitarnos. Muchas gracias. Vamos con este son recuerdos del grupo.
A continuación, presentamos un son navajeño que tiene por nombre Marianita. Este lo vamos a dedicar a nuestro amigo Roberto, que nos está acompañando con el transporte desde allá de la comunidad de Charanástico. Desde allá venimos platicando, haciendo amistad con él, y vamos a tocar este navajeño que él nos solicitó, Marianita.
Mata directo. Y Sarigüe. Isma, cualquiera. Y Abajinio. Y Cayipiregua. Otra tapacha Cesarón. Cayipiregua. Y esta piregua tenemos que decir con más o menos, porque el maestro le puso, como vamos a decir ahorita, es complicado cuando se está cambiando de la lengua purépecha al español, hablarlo correctamente, y muchas veces las cosas se dicen como, pues se da a entender otra cosa. El título lo puso el maestro haciendo referencia a que era una pieza que se le había ocurrido, que no le había costado trabajo componer, y le puso así el título, Una cualquiera, haciendo referencia pues a cualquier idea que se le había venido, pero así lo tituló él. Y el compañero le puso el canto en purépecha, que es lo que vamos a cantar en esta ocasión. Entonces, la música de Jesús Almerón, letra del compañero Quintana. God.
Nos acercamos a la parte final de esta presentación. La siguiente pieza tiene por nombre Quinchicua. Es una composición del director actual de la orquesta, Gildardo Crisóstomo, en saxofón, y que tiene también su historia porque fue estrenada en una visita a la Ciudad de México cuando la agrupación tuvo la fortuna de estar en el Palacio de Bellas Artes, con un contingente amplio de artistas michoacanos hace algunos años, y que bueno, pues ahora la volvemos a ejecutar en esta ciudad, también en este recinto importante y en el cual nos sentimos honrados de estar. Quinchicua es un son purépecha para todos ustedes.
a despedirnos con una pieza más. Esta es una de las más conocidas. Esta agrupación a lo largo de su historia ha grabado ya bastantes discos, son alrededor de seis discos los que se han grabado desde 1980 más o menos. Y esta pieza es una de las que más sigue vigente, a pesar de que fue de las que se grabaron hace ya más de 30 años. Mi pobre corazón, con esto nos vamos a despedir. Agradecemos a quienes hayan tenido a bien venir de manera presencial a acudir al llamado, a la invitación que se hizo, y por supuesto también agradecer al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que tuvo a bien incluirnos en este Festival Nacional de las Lenguas, Festival de las Lenguas Indígenas Nacionales, si no me equivoco. Y por supuesto también comentarles que esta agrupación actualmente recibe apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del FONCA, y como parte de los compromisos que también tenemos con esa institución, pues estamos presentes aquí en este recinto. Muchas gracias, esperamos nuevamente estar pronto por acá en la Ciudad de México. Esta es la música purépecha que viene desde por aquellos lugares del pueblo de Quinceo, en el municipio de Paracho, allá en la Sierra Purépecha. Muchas gracias.
Folklore Orquesta Antigua de Quinceo. Por favor, despidamos a esta orquesta con un fuerte aplauso. Muchas gracias por habernos acompañado a este concierto. Los invitamos a que sigan las actividades que el INALI desarrolla. También los invitamos a que sigan las actividades que tenemos de manera virtual. Muchas gracias por acompañarnos. Fundano, Ashimina Oscar García Margarito, Funda Chua Mingandana, Dabashana Shinhe, Nashitsiaki Yashki, Kuana Shinhanu Kwani. Winamishi Shiano Akate, Zashikuja Tina, Magdalena Margarito Pedro, Dicha, Ana María García Margarito, Chuna, Selene López Cruz, Zakichina, Nashu Selina García López, Kungeha Shutashiba Sahuni, Shikucha, Nyanga Ninda Singa Shutashi, Shichanda Vashana Shinhe, Kwisinga Shinindani, Machaha, Zangangus Uiguanguinya, Zatinshinda Shuhubitu, Zashutabishunsa, Zanamicha Kumanya, Huzatujaha Kwatswaze, te kwacha baha shuta shi sun ti khane tu shi yare nga shuta na shi he te kwini nga ni ya ninda ni kwisinga kwitsuba makina shi mache ga beka ho kuchu ya singa kutsa khimi nengi ni shuta kutsa shati khimachere haminda ni nahyo shi thabe shi ni che nga singa ninda Changa Tinshi Singa Minengini, Ha Tunchuba at Havama, Shikucha Vashuta Shinindare. Kutsa Kingitian, Vishuta Shinindare Singa, Ha Chenengi Yani, Asinga Shichubachi, Ashiva Senjae, Achuba Shihe, Ashu Singa Shinuteya Shinindare. Haskan Kavani Guchuba Shichichen Kuhabata Nahyu Handanga Mandare Singa Nyuhu Kutsa Oni Ti Benyat Are Makina Handanga Tsikuma Shae Gahatyanda Singa Guti Shichani Yachanga Shimimi Ye Lopez Quiningi Yani Gatagwishi Mare Tikiya Yehat Kuyana Nyung Shichine Nindaho Inda Vashana Shihe Hondi Yabe Ere Kuhanashu Nashu Tihishu Mi Shitsi Quishuta Quishushi Nashu Ti Nashu Chatsure Shutani Yachanga Kunise Hakwishushi Toku Kutuhu Mi Kupiko Shishi Hakwishu Nashishi Ti Gandai Gandai Gahakitsi Ya Singa Kyachahi Mi Asana Chunshi Nindaho Tinshinguze Asana Chunminengi Utinshi Ki Asan Tware Rafi nya Gwisha Tushis Enya Gish Igish Ichine
ngura shi thiao ni thiman du hu ge ha kwisha ga ha kuma kya manne singa pashi ku haska be huni khogui kichana hyu shinindi batse tu shis enya chi ku tswanga ta singa ga ha kundu hu kungu gancho mi ji tsere ku shuho na fa tsaho tu shi chaho hi khabe ge ha kwisha kwisinga ngura shi ngusa manduhu ku hakpiba ku nu'a ku chakun singa shi bateñani quay chino gakicha sanu kui video ku hatzama tsuanu shashi ña'ani mano kwanu número 274 140 32 80 ku hanindano tu sikucha kushi matsuanu Nashinda shi bote shoma México.